Primero que todo, muy buenos días. En esta oportunidad vamos a exponer el tema de metrología óptica e instrumentación básica. Esta presentación está a cargo de los estudiantes Juan Camilo Golondrino, Ronnie Alexander Hoyos, Juan Sebastián Bermúdez y quien les habla, Yesid Alejandro Semanate. Introducción a la óptica. ¿Qué es o qué se conoce como óptica? La óptica es una rama de la física que se encarga de estudiar el comportamiento y la propagación de la luz, incluyendo su interacción con la materia y su propagación a través del espacio. La óptica explora cómo la luz se refleja, se refracta, se difracta e interfiere con materiales y otros medios. Es decir, que la óptica se encarga de analizar cómo la luz viaja a través de materiales y se encarga también de analizar el comportamiento que tiene esta misma luz al interactuar con estructuras y objetos. La luz que se estudia es la luz solar, la cual es una forma de radiación electromagnética que viaja a la Tierra a través del espacio para proporcionarle luz y calor. La óptica se considera como un pilar fundamental de la ciencia y la tecnología, ya que ha contribuido al desarrollo y a la evolución a la tecnología moderna y sus distintas aplicaciones a la ingeniería, a la fotografía, la medicina y la astronomía. Óptica geométrica. La óptica geométrica es una rama de la óptica que se centra en cómo los rayos de luz se comportan al viajar a través de diferentes medios y al interactuar con superficies. La óptica geométrica se basa en los principios de reflexión y refracción, los cuales describen cómo los rayos de luz se comportan al cambiar de dirección, de velocidad y al interactuar con diferentes superficies. Este enfoque es útil para entender los fenómenos como la formación de imágenes en espejos y lentes, así como para diseñar sistemas ópticos simples como microscopios, sistemas de cámaras y telescopios. Principio de reflexión. La reflexión es un fenómeno que se presenta cuando el rayo de luz rebota al estar en contacto con una superficie o un material, lo que quiere decir que el rayo de luz no puede ser absorbido, ni mucho menos tiene la capacidad de atravesar dicha superficie o material. Como se muestra en la figura 1, se muestran lo que son los componentes de la reflexión. El primer componente es el rayo incidente, que vendría a ser el rayo de luz original, y el rayo reflejado, que vendría a ser el resultado de este fenómeno. También tenemos el punto de equilibrio o de encuentro, que se conoce como normal, la cual forma ángulos con el rayo incidente y el rayo reflejado. Eh, el ángulo que se forma entre el rayo incidente y la normal se conoce como el ángulo de incidencia, y el ángulo que se forma entre la normal con el rayo reflejado se conoce como ángulo de reflexión. Aquí también se muestra un ejemplo eh, en el que la luz de una linterna rebota cuando está en contacto con una superficie espejo. También se puede considerar otros ejemplos como lo es la percepción de los colores, es decir, que el resultado de la interacción entre los rayos de luz con las propiedades de las superficies u objetos, pues dan origen a estos colores que pueden ser que son captados de manera visual. También pues este principio tolera lo que es la capacidad de que el humano pueda percibir los reflejos del sol, como también el reflejo de nosotros mismos con ciertas superficies. Principio de refracción. La refracción es un fenómeno que se presenta cuando la luz cambia de un lugar a otro, donde la luz cambia de dirección o se desvía. Aquí se propone un ejemplo en el que se puede observar que un lápiz ha sido introducido a un vaso con agua y podemos ver un fenómeno óptico en el que el lápiz parece haber sido cortado o doblado. Esto sucede porque
El rayo de incidencia sufre un tipo de desviación al estar en contacto con otro medio. Como se muestra en la figura 2, miramos que el rayo incidente no sigue una trayectoria lineal, puesto que vemos dos sistemas o dos medios. Entonces, aquí en el ejemplo que se propuso, podemos observar que el rayo incidente sigue una trayectoria lineal cuando pasa por el aire, pero sufre, digamos, un tipo de desviación cuando entra en contacto con el agua al contener, pues, mayores, digamos, una gran cantidad de partículas. Aplicaciones con respecto a este fenómeno, pues, se ven evidenciados en el uso de los lentes, de lupas y de microscopios. Óptica física. La óptica física es la rama de la óptica que se encarga de estudiar detalladamente la naturaleza ondulatoria de la luz y en los fenómenos que resultan de ella. En la óptica física, la luz se considera como una onda electromagnética que se propaga a través del espacio y que puede experimentar diversas interacciones y efectos basados en su naturaleza ondulatoria. Aquí se presentan los fenómenos de difracción e interferencia. La óptica física se desempeña en los ámbitos de investigación científica, espectroscopía óptica, tecnologías ópticas avanzadas, comunicaciones ópticas, tecnologías de la información y metrología óptica. Fenómeno de difracción. La difracción es un fenómeno ondulatorio que se produce cuando una onda como la luz se encuentra con un obstáculo o una abertura de tamaño comparable a su longitud de onda. Aquí se estructura un proceso en el que la onda de luz se desvía de su trayectoria rectilínea y se dispersa en diferentes direcciones. De aquí, pues, se presentan algunas características que son la desviación de la onda. eh, es decir, que cuando una onda encuentra un obstáculo o una apertura, parte de la onda se desvía de su trayectoria rectilínea original, cambiando su dirección de propagación. Distribución de energía. Después de la difracción, la energía de la onda incidente se redistribuye en el espacio, creando regiones de interferencia constructiva, que se denominan máximos, y destructivas, que se denominan mínimos de intensidad. Dependencia de la longitud de onda. Los patrones de difracción dependen de la relación entre la longitud de onda de la onda y el tamaño del obstáculo o abertura, donde las longitudes de onda más largas producen efectos de difracción más pronunciados. Formación de patrones. Después de la difracción se observan patrones característicos de interferencia como franjas claras y oscuras que pueden ser ondas y luminosas o regiones de máxima y mínima intensidad que también pueden ser ondas sonoras. Este fenómeno de difracción, dentro de este fenómeno pues se realizan algunos estudios o aplicaciones entre las que se destaca la espectroscopía, la microscopía y la holografía. Fenómeno de interferencia. La interferencia de luz es un fenómeno que se produce por la interacción conjunta de múltiples ondas de luz bajo ciertas circunstancias. Esto hace que las amplitudes combinadas de las ondas aumenten y disminuyan. Esto da lugar a un patrón de interferencias con regiones donde las ondas se refuerzan, que se conoce como interferencia constructiva, y regiones donde se anulan, lo cual se conoce como interferencia destructiva. Ejemplos de interferencia de luz. Algunos de los ejemplos del fenómeno de interferencia de luz son el experimento de la doble rendija. Este famoso experimento demuestra tanto la naturaleza ondulatoria de la luz como el principio de la superposición de ondas. Las franjas claras y oscuras se forman debido a la interferencia constructiva y destructiva respectivamente de las ondas de luz que pasan a través de las dos rendijas. Es decir, que mediante este experimento se logró determinar que la luz son ondas y no partículas como se creían inicialmente. Otro ejemplo son las películas delgadas. En este caso, la luz se refleja parcialmente en las dos superficies de la delgada película.
Esas reflexiones parciales interfieren entre sí, produciendo los vistosos colores iridiscentes observados en burbujas de jabón, películas de aceite sobre agua, entre otras. Aplicaciones de la interferencia de la luz. La interferencia de la luz es un fenómeno fundamental en la óptica física y ha permitido el desarrollo de numerosas tecnologías, técnicas de medición y análisis de alta precisión en diversas áreas de la ciencia y la ingeniería. Algunos de los ejemplos son la interferometría, la cual se utiliza para realizar mediciones precisas de longitudes, distancias y otras propiedades ópticas. También tenemos lo que son los sensores interferométricos, los cuales son utilizados y aprovechados para reconocer lo que es la interferencia de la luz para detectar pequeños desplazamientos. Esto se destaca en distintas áreas de la topografía. Finalmente, los filtros ópticos interferométricos, los cuales se emplean recubrimientos multicapa que aprovechan la interferencia para fabricar filtros ópticos. Bueno, ahora vamos a hablarles de las diferencias, desventajas y ventajas de los instrumentos analógicos o digitales. Empezamos con la diferencia en el tipo de señal, en la cual los instrumentos de señal analógicos son aquellos en los que su señal varía de forma continua y mantienen una relación fija con la entrada. Así, pues se puede decir que la instrumentación analógica es aquella que emplea para procesar y calcular una variable y convertirla en una señal. Entonces, como un ejemplo, tenemos instrumentos que emplean agujas y numeración mecánica. Sin embargo, pues también nos encontramos con los instrumentos digitales, que son aquellos que convierten ya la señal analógica en una señal digital. Entonces, es decir, que se nos realiza el proceso, sino que la convierte directamente de señal analógica en una digital. También tenemos la diferencia en la conectividad, pues debido a que los medios analógicos no están conectados, es decir, podemos tener una determinada herramienta, la medición, que lleva a cabo un cálculo, pero que no está conectada con otros dispositivos, mientras que la digital puede realizarse directamente con otros medios digitales, o sea, se puede medir y de paso se pueden hacer procesos mediante otro medio digital, como sería un computador, un celular o un programa de procesos. Tenemos también el manejo de las escalas, en la cual en lo analógico existe una sola escala de medición y esto hace que se simplifique mucho su uso, aunque al mismo tiempo lo hace inservible para quien no sepa interpretar este tipo de medidas. Sin embargo, se tiene la ventaja de que es más sencillo que la instrumentación digital al introducir variables no lineales. Por el contrario, ya en el caso de la instrumentación digital es difícil introducir cualquier variable no lineal. En cierto modo estamos sometidos a la programación interna con la que está construido este instrumento. También encontramos el coste, el cual naturalmente la precisión, rapidez y eficacia de los instrumentos digitales los hace más costosos, obviamente, que los analógicos. Entonces, pues siempre los digitales, hoy en día, entre más precisos sean, más costo van a tener. Bueno, ahora les vamos a hablar de las desventajas y ventajas de la instrumentación analógica. En ventajas tenemos que tiene un bajo costo, no requiere energía de alimentación ya que es mecánico, no requiere gran sofisticación debido a que no se necesitan demasiados procesos para hacer este instrumento. También facilidad en las variaciones cualitativas y fácil adaptación a escalas no lineales. Tenemos desventajas, lo cual pues, presenta una baja resolución, lo que quiere decir que no presenta una buena exactitud, ya sea es con aguja o cosas así. Limita la exactitud a más o menos 0,5% a plena escala. Las lecturas que presenta errores graves cuando el instrumento tiene varias escalas y la rapidez de lectura es baja. Pasamos a las
ventajas y desventajas de los instrumentos digitales. En ventajas tenemos que dice que tiene alta resolución alcanzando hasta las 9 cifras, es decir que da un número con decimales de hasta 9 décimas. No están sujetos al error del paralaje, su exactitud es más del 0,002% en mediciones de voltaje, más o menos, perdón, entrega de información digital. Y en desventajas tenemos un costo elevado, las escalas lineales son difíciles de introducir y requieren fuente de alimentación. Su construcción se hace más difícil debido a que deben seguir ciertos patrones, cosas así. De los instrumentos ópticos, los cuales son unos dispositivos que procesan ondas de luz o fotones para mejorar una imagen o procesar la misma, y además para analizar sus propiedades y características. En este caso encontramos instrumentos como lo son el periscopio, la lupa, el microscopio, el telescopio. Un ejemplo de esto es el periscopio, el cual es un instrumento que sirve para dar imágenes reflexionando la luz de esto y poder analizar desde un espacio escondido o un espacio como por ejemplo de los submarinos. Les hablaré sobre los instrumentos mecánicos. Los instrumentos mecánicos, la evolución de los instrumentos de medición mecánica pues han sido notables a lo largo de la historia, ya que han tenido importantes avances tanto en la precisión como en la fiabilidad y la facilidad de uso. Estos dispositivos pues nos han aportado a lo largo de la historia han tenido grandes aportes como lo son en la industria y en la vida cotidiana. Entonces estos instrumentos mecánicos han tenido un avance pues desde los tiempos pasados, donde se utilizaban reglas, escalas, micrómetros o balanzas, entre otros dispositivos que eran pues menos precisos, pero que a lo largo de la historia se han venido posesionando y han venido teniendo mayor importancia. Bueno, les hablaremos acerca de algunos tipos de instrumentos mecánicos. Tenemos las reglas o escalas graduadas que han sido utilizadas de la antigüedad para medir longitudes y dimensiones, y con el tiempo se han desarrollado pues mucho más precisas y estandarizadas, teniendo así pues mejores resultados y también con mejores materiales para su construcción. Tenemos el micrómetro, o también conocido tornillo de palanca, que son instrumentos de medición de muy alta precisión que se utilizan principalmente para medir longitudes muy pequeñas y que han experimentado mejoras en el diseño y la precisión a lo largo de la historia, y actualmente podemos encontrar micrómetros digitales que mejoran también el uso. Tenemos indicadores de dial. Pero esos son instrumentos que se utilizan para mediciones de desplazamiento lineal en aplicaciones donde se requiere pues una alta precisión, y ya han evolucionado desde los modelos analógicos hasta los digitales que nos ofrecen pues medidas más precisas y funciones más avanzadas. Y tenemos también las balanzas y básculas. Estas balanzas y básculas pues han sido mecanismos que se han utilizado durante muchos años, desde siglos atrás, para mediciones de pesos y masas, y que han evolucionado a lo largo del tiempo, y ahora ya podemos encontrar balanzas mucho más modernas, ya analógicas, y que tienen pues mayor precisión. Por otro lado, tenemos cuál es la importancia de estos mecanismos. Uno de los más importantes tenemos la precisión. Aunque la tecnología ha avanzado significativamente, pues los instrumentos mecánicos aún nos ofrecen una precisión excepcional. En campos como la ingeniería de precisión, la fabricación y la metrología,
ya que estos instrumentos mecánicos pues nos proporcionan mediciones mucho más exactas y confiables. Tenemos también la fiabilidad. Los instrumentos mecánicos pues tienden a ser robustos y duraderos, lo que los hace ideales para diferentes entornos y que son pues soportan temperaturas también y se adaptan a las condiciones sin perder la precisión y la fiabilidad. Tenemos también la facilidad de uso. Estos instrumentos son más fáciles de entender y utilizar pues para ciertas tareas o comportamientos también. No requieren alimentación eléctrica, no requieren programación compleja, pues lo que los hace más asequibles para una variedad de usuarios o una variedad de trabajos que deseemos realizar. Entonces, pues son instrumentos que se adaptan muy bien. Y su costo, pues estos instrumentos son mucho más económicos que los modernos. Esto pues los hace más atractivos para las empresas y las organizaciones con propuestas pues limitadas que aún necesitan mediciones precisas y confiables. El respaldo de la tecnología tradicional. A pesar del avance de la tecnología digital, pues en algunos campos y sectores confían en la tecnología mecánica probada y comprobada. Por ejemplo, pues en la industria aeroespacial y la industria automotriz y la construcción, pues se suelen utilizar instrumentos mecánicos para mediciones críticas. Y tenemos también la capacidad de personalización. Esos instrumentos mecánicos pues son a menudo más fáciles de adoptar o personalizar para necesidades específicas. Esto pues puede incluir modificaciones en el diseño, ajustes de calibración o la creación de accesorios adicionales para aplicaciones especializadas. Los medidores de presión. Los medidores de presión pues son dispositivos que se utilizan para medir la presión de un fluido, puede ser líquido o gas, en un sistema. Hay diferentes tipos de medidores de presión, cada uno con sus propias características y aplicaciones, pues propias y características específicas. Algunos de los más comunes pues tenemos medidores de presión absoluta, a medidores de presión manométrica, medidores de presión en desellado y también medidores de presión diferencial. Dentro de ellos pues podemos encontrar también los manómetros, pues que son dispositivos que miden la presión relativa de un fluido en comparación con la presión atmosférica. Existen manómetros de tipo Bourdon, manómetros de tubo, ENU o manómetros digitales y entre otros. También tenemos los transductores de presión, que son dispositivos que convierten la presión en una señal eléctrica que puede ser medida y pues demostrada como un indicador digital. Tenemos los medidores de presión de vacío que se utilizan para medir las presiones por debajo de las presiones atmosféricas, es decir, pues presiones negativas o de vacío. Y tenemos los manómetros de presión diferencial, que se utilizan para medir la diferencia de presión entre dos puntos en un sistema. Las características principales de los medidores de presión, pues primero tenemos su durabilidad, ya que están construidos de materiales muy resistentes, por lo tanto los hace muy duraderos. También tenemos que se adaptan a temperaturas muy altas o muy bajas dependiendo del tipo de fluido y son excelentemente resistentes. Y también tenemos los rangos de presión. Pues cada medidor de presión tiene un rango de presión específico en el que se puede operar de manera pues mucho más efectiva, y es importante seleccionar un medidor con un rango adecuado pues para la aplicación específica. Y lo que lo hace también muy importante es su alta precisión. Es muy crucial que los medidores de presión pues determinan cuán más cercanas están las lecturas de los valores reales de presión. Bueno, los medidores de torsión. Los medidores de torsión son herramientas muy utilizadas en la industria como lo es la automotriz, ya que se encarga de medir la cantidad de torque o de torsión aplicada a un objeto. El torque pues se refiere a la fuerza ejercida sobre un eje y es una medida crucial,
en la instalación y ajuste de componentes como tuercas, pernos y tornillos, su definición y funcionamiento. Pues los medidores de torsión son elementos de mucha precisión que determinan el nivel óptimo de torsión en un eje longitudinal según las características deseadas para el sistema pues, que se requiere. También son llamados medidores de ángulos de rotación, pues ya que su objetivo es hacer que un elemento rote sobre su propio eje. Su funcionamiento básico pues consiste en la aplicar medición a la deformación o la rotación experimentada pues por el elemento elástico cuando se le aplica algún tipo de fuerza o torsión al objeto. Tenemos cuáles son los tipos de medidores de torsión. Tenemos medidores de medidor de torsión o torquímetro, que es el más común en la mecánica automotriz. Consiste en un disco indicador de ángulos de rotación con un acople para alinear el torquímetro. Se utiliza para aplicar apriete angular en los tornillos de ajuste y la tapa de cilindros o culata del motor. Tenemos el medidor de torsión imantado, que es similar al anterior, pero se acopla al cabezal de pernos y tornillos pues, mediante imanes. Es especial útil aplicar un apriete en un ángulo específico a tornillos en sistemas de engranajes o piezas móviles. Y tenemos el medidor de torsión digital, que se utiliza tecnología digital para mostrar el ángulo de torsión de manera más precisa y más rápida. Los medidores de torsión son muy esenciales ya que garantizan la seguridad y el rendimiento adecuado de componentes mecánicos en diferentes aplicaciones industriales. Medidores de esfuerzos mecánicos. Los medidores de esfuerzos mecánicos, también conocidos como extensómetros o medidores de deformación, son dispositivos utilizados para medir la deformación o la extensión mecánica en materiales y estructuras. Estos instrumentos son fundamentales en la ingeniería y en la ciencia de materiales, ya que proporcionan información importante sobre cómo los materiales se deforman y responden a las fuerzas aplicadas, teniendo en cuenta que son fundamentales en aplicaciones como pruebas de materiales, diseños de estructuras y control de calidad de fabricación. Por esto es que los medidores de esfuerzos mecánicos funcionan mediante detección de deformación que pueden ser axiales o transversales. De esta manera debemos tener en cuenta que hay varios tipos de medidores de esfuerzos mecánicos, cada uno con sus propias características y estadísticas en aplicaciones como por ejemplo medidores de galgas extensiométricas, medidores de deformación o punzómetros, medidores de extensión por microscopía y medidores de esfuerzos de viga doblada. Los medidores de dureza son una propiedad mecánica de los materiales que se define como resistencia de un material al ser penetrado, rayado, deformado permanentemente o desgastado, por lo que la medición de la dureza es importante en una amplia de aplicaciones, desde la selección de un material como componentes de ingeniería, el control de calidad de fabricación de productos. Esto debido a que es importante ya que existen pues muchos coeficientes los cuales debemos tener en cuenta, como el ambiente y la deformación del producto original por el tipo de material que contiene. Esto nos lleva a que debemos tener en cuenta las aplicaciones específicas y precisas requeridas para la medición de dureza. En este caso tenemos como ejemplo el ensayo de la dureza de Brinell, que es un método que se utiliza una bola de acero endurecido o de carburo de tungsteno, el cual tiene una determinada carga. También está el ensayo de Rodwell, que se usa una punta cónica de diamante o una bola de acero endurecido.
la cual se presiona contra la superficie de un material de determinada carga. También está el ensayo de dureza de Vickers, el cual se utiliza una pirámide de diamante con forma específica que presiona contra la superficie del material que tiene una carga especificada. Los instrumentos de medición por coordenadas X, Y, Z son dispositivos utilizados en la metrología con precisión para medir con precisión las dimensiones geométricas de objetos en 3 dimensiones. Estos instrumentos son fundamentales en la fabricación y control de calidad de componentes de una amplia gama, como industriales, automotriz, aeroespacial, medicina y manufactura en general. Por ejemplo, tenemos máquinas de medición por coordenadas como la CMM, que son dispositivos automatizados para mover una sonda de medición a lo largo de una superficie de una pieza. También están los brazos de medición portátiles PMM, que son dispositivos que constan de un brazo articulado y una sonda de medición montada en el extremo. También están los proyectores de perfiles, que es un instrumento que utiliza la proyección de la luz para medir su perfil y geometría. El perfil y geometría de una pieza. Y por último, pues podemos decir que están las máquinas de medición óptica, las OMM, que son sistemas de visión por computadora para medir la geometría de una pieza de forma rápida y precisa.